here. I know it's very tough. We need to endure the next session before our lunch break. Hopefully our speakers will do a very good job, no pressure. And we'll stay on time, no pressure either, so that we could try and catch up a few minutes of the delay that we are currently experiencing. We've heard a lot of very nice insights earlier this morning on research assessment, had the perfect introduction for this second session on research assessment, where our speakers will present their perspectives on case studies on assessment to see how they can contribute to bolstering Diamond Open Access. Therefore, without any further ado, let me invite Dr. Bianca Kramer from the Netherlands to speak about her experience. Bianca, the floor is yours. Thanks very much, Lydia. And I'm very honored to be here, so thank you very much for the invitation. Could you put my presentation on screen? It is on screen, lovely. So I have to admit that I made a mistake when I put this on screen, because this is not, the summit is not just these 2 or 3 days. I've had the honor to also attend earlier in the week the Open Science in the South conference, and I really enjoyed listening in to all the perspectives. That was really enlightening. So I want to talk to you today about the relation between research assessment and Diamond Open Access and the potential of open metadata. Because we've been hearing a lot of lived experiences from people who are in the bind between really relevant journals not being indexed by the commercial databases like Web of Science and Scopus, while at the same time needing to publish in the journals that are indexed in those databases. So I want to talk about that. I want to talk about the potential of open metadata to break free of that bind, to offer the potential to break free of that bind. But with that also comes the opportunity, if we are talking about more open metadata, more open databases. That's an opportunity. But it also brings the responsibility to how we then use those databases and those data. And that's not necessarily to then do exactly the same thing as we're now doing with Scopus and Web of Science. So I'll go into that a little bit. So I want to start with really framing my talk around the visibility, discoverability, and accessibility, like Jill said in an earlier session this morning, on Diamond Open Access. And show you one graph, one of the many types of graphs that you've already seen before, about open access status of journal articles in OpenAlex from authors affiliated with an institution in one of the countries on this continent. And this is making use of the data from the COCI dashboard, from Lucy and from Carl, and it's basically showing you that with those data, you can also generate different views. You can look at different aspects. And what I did here, and what's important, is look at 2 dimensions, and one of them at the bottom, the Diamond Open Access, as represented as journals included in DORJ. But then the light yellow band is articles in fully open access journals included in OpenAlex that are not included in DORJ. That requires further scrutiny. What types of journals are they? But a large part of this can be expected to also be Diamond Open Access journals that are not yet included in DORJ, are not yet included in DORJ. And if you look at that on a global scale, like different regions, you can see that both Diamond Open Access, especially prevalent in Latin America, which we've also seen before, but you also see that that light yellow band, articles in fully open access journals not included in DORJ, is particularly prevalent for Africa, for Asia, for Latin America, and much less so for Northern America, Australia, New Zealand, and to some extent for Europe. And actually what you see in Europe is mostly thanks to Eastern Europe. If you just look at Western Europe, it looks exactly the same as North America and Australia. So I think that points to some potential of also looking at other data sources. At the same time, this is still very much looking at journal articles with a DOI. And that has already been pointed out many times. That's still a very limited view.
So if we want to increase visibility, discoverability, accessibility of Diamond Open Access, we need to do more than that. And I just put up here some additional sources of journals and some additional initiatives, really to point out that there's more that we can and should do. Looking at article identifiers beyond DOIs. Looking at sources of Diamond publishing beyond DOAJ. And of course, looking at indexing beyond Scopus and Web of Science. And I'll say a little bit more about that first one. Article identifiers beyond DOIs. First of all, it's a challenge. And there are a number of initiatives. There are many data sources, many sources that are good sources of journals that also might not have a DOI. And also like organizations calling attention to that, calling the attention towards looking at a more diverse and inclusive picture of journals. For instance, I know at Redalyc, Lotaro and his team work hard to make ARCs like an identifier with metadata attached that could be used. We also heard from Joy Owengo in the conference earlier this week about an initiative for African PIDs that can be a container for both DOI material, but also material with handles to bring that together. So I think these are all very worthwhile initiatives, and it's quite important to bring them all together. And one thing I want to point out that it's not just about identifiers, it's not just about DOIs or handles or ARCs as identifiers, it's really also very much about the metadata attached to that. So that also brings up a responsibility for all of us involved in these infrastructures and publishing to also, and that's also what Janne said, to make sure that there are rich metadata associated with those identifiers, and then to integrate them to be able to paint a more diverse and complete picture. So that brings me to the importance of open research information and also to the Barcelona Declaration that I'm also representing here. So why do we find that open metadata so important? And when I talk about open research information and open metadata, as I said, I'm not just talking about identifiers for research output, I'm also talking about authors, affiliations with identifiers for that, but also about open abstracts being openly available, citation information being openly available, funder data being openly available. And why do we think that's important? And I do apologize for the small font of this slide. Because we're assessing researchers and institutions based on this information. We can have a lot of discussion about how that should be broadened, and that's a very important discussion. But when we also use this kind of information to assess researchers and institutions, and it's based on closed information in closed databases that many of those assessed might not even have access to, then we are not doing that assessment fairly. So we think that fair assessment includes full transparency. Also, and that point has already been made, rightly so, a number of times, those closed databases are also often very much selective databases. And by the choices they make in what to include or not, they also introduce important and severe biases in what people and organizations are assessed on. Biases against geographical diversity, against language diversity, biases against research agenda diversity. And we feel that equitable decision-making requires inclusive data. And then finally, when we talk about open science and assessing and monitoring and incentivizing open science, and we do that based on closed data, that doesn't compute. So I would also say that open science requires open research information. It's just part of the parcel. So that's why the transition from closed research information to open research information is important. And that's also why, with the Barcelona Declaration on open research information, we want to put that to the foreground. We
really also collaborate with initiatives like COARA, with Glaxo, and other initiatives to make that part of research assessment reform, but it's also about more than that. It's also about enabling discovery and other use of that information. And we call specifically on institutions that are performing research, institutions that are funding research to take a role in this transformation. We cannot just look at publishers, at commercial publishers or other publishers, and just expect them to do that. It requires pressure and collaboration. So the Barcelona Declaration has 4 commitments, and again, this is a small font, but this is more readable. So the first one is calling for a commitment to make openness the default for the research information we both use and produce. And that means what type of databases do you use yourself, but also how do you make sure that the research information from your own institution, your own organization, is openly available. The next one is about working specifically with those services and systems that support and enable open research information and put the pressure on, for instance, publishers to also make that information openly available. And of course, that goes hand in hand with the third commitment, which is about supporting the sustainability of these infrastructures. And we've also heard that a number of times. We've seen very good examples of open infrastructures. We've also heard from Ariana yesterday about the potential extraction of that open information. And those open infrastructures can only thrive if we collectively decide to use them, but also to support them, because they cannot exist and thrive in a vacuum. And then finally, because this is often something that's hard to do in isolation. It's hard for any country or any institution to do that within this environment of expectations that we also heard about in the previous session. So we really call for a collective action to accelerate this transition, to identify the barriers, to remove the barriers, to work together. Yeah. 4 on mine. So for that, we need that support, and I'm very happy to say that we currently have 100 signatories for the Barcelona Declaration, so that's universities, research funders, evaluation agencies, and also going up to 50 data providers, infrastructure providers in this ecosystem. And it really requires the collaboration between those two groups. As with COARA, yes, we do have a concentration of that support in Europe and mostly in Europe. But I'm very happy to also have the support from a number of African organizations. And I would really call upon anyone who's interested to join us, to join the working groups, especially also those organizations who are arguing for and working for that more diverse landscape, also in identifiers, to also keep us accountable for not centralizing that. So in my last 2 minutes, I could stop here, but I want to address one more thing in my last 2 minutes by now, and that is what we use those open metadata for. Because that's often, those metadata, that research information is used for indexing. But do we also treat them as a signal for trust, for quality, as a trust signal for quality? When we talk about journal quality, for instance, DOJ has criteria for journal quality that determines whether a journal gets indexed or not. The Diamond Open Access standard developed by the DIAMAS project also defined criteria for quality, and that's really aimed at helping to enhance the quality of open access journals. But when it's also used as a sort of like litmus test to what's included in certain databases or not, then you're introducing an added element of use of that metadata. And I think we should be careful about that by not, in our drive to increase or heighten the quality of open access journals, not to exclude journals just based on certain criteria. So that's on the one side. To what extent do we use the presence or absence of certain metadata as a marker for journal quality?
And we should be even more careful about using those same criteria, not just to look at journals, but also use them as a proxy for research quality. Because we have seen what happens when we do that. We've seen that happen with the importance that we often attach to systems like Web of Science and Scopus. And I think we should be very careful and really critically reflect to what extent we do not repeat that same mistake, but really are very conscious about what we consider to be journal quality, what we consider to be research quality, and how we assess that. So I'd like to finish with that and just leave you here with the main points from this presentation. Thank you very much. Thank you very much, Bianca, for this excellent insight in separating the qualities, different qualities. I am now extremely pleased to welcome Dr. Eduardo Aguado, who from Mexico, from the Autonomous University of the State of Mexico, will present his experience. Eduardo, the floor is yours. Primero voy a hablar en español y en segundo porque no puedo hablar otro idioma. O sea que si quieren comunicarse conmigo, tendrán que hacer una pregunta en español. No pido disculpas por ello, es el reto del multilingüismo y de la firma de Helsinki. Me gustaría cambiar ya toda mi presentación con lo que he dicho y con lo que he oído, pero más que he dicho, he querido decir. Y tal vez lo primero, hablando con el colega de la universidad que nos antecedió, lo primero que quería decir es que me traje una camisa de cuello Mao. Le dicen así en mi tierra, precisamente para no ponerme corbata y que no creyeran que era un gerente y que venía a pedir recursos. No, soy un investigador de cerca de 5 décadas, haciendo investigación en México sobre problemas locales. Y estoy muy sorprendido aquí, y no estoy a gusto. Not. Y no estoy a gusto por lo siguiente, porque esto se llama Segunda Cumbre de los Diamantes hacia la Justicia Social. ¿Me equivoco? No. Y esto deriva de la primera cumbre diamante de acceso abierto global que se realizó en Toluca, México. En consecuencia, creería que lo mínimo común que tenemos nosotros es estar de acuerdo con los diamantes. Aunque hay una diferencia, ¿por qué en Latinoamérica, como se ha dicho, le llamamos acceso abierto no comercial? Pero como el nombre de acceso abierto fue robado, usurpado por el oro, entonces tuvimos que poner denominaciones. Y empezó el platino y terminó en diamante. Ahora queremos regresar a la noción original. Y solo disculpen, veo demasiada paciencia con usted en todas las pláticas y demasiada positividad. No es mi caso, porque no estoy tan joven como decían anteriormente para ver los cambios. Y creo que si vamos a este ritmo, simple y sencillamente no los veré yo. Lo demás me tiene un poco sin cuidado. Sin embargo, estoy muy agradecido. No estoy contento, pero estoy muy agradecido. Estar muy agradecido de la invitación de Reggie, del esfuerzo que se ha hecho y de poder conocer algunos nuevos proyectos. Hace 22 años que trabajo para el acceso abierto no comercial. Esa es mi actividad como investigación, esa es mi actividad como profesor y solo sobre eso dirijo tesis. Soy un académico. Y no veo demasiados cambios.
Y por eso ya no estoy de acuerdo con estos congresos. Porque parece ser que venimos a discutir lo mismo. ¿Se duda acaso del problema? Estamos hablando de poder. Estamos hablando de política, ya lo dijo nuestra filósofa. El acceso abierto es una acción y una posición que tomamos ante el mundo, como cualquier cosa. Es simple. O volvemos a hablar de Desmond Tutu y de la neutralidad, que no existe en un sistema desequilibrado, que el equilibrio no existe en un sistema desequilibrado y lleno de asimetrías, en un país donde el 70% del PIB se dedica a la deuda, como Sudáfrica. Por favor, necesitamos acciones urgentes y estoy cansado de venir a oír conferencias. Acciones, resultados. ¿Por qué estamos aquí hablando? ¿Por qué no formamos comisiones y que se reúnan las plataformas y se pongan de acuerdo en lugar de estar discutiendo la interoperabilidad? Que los técnicos empiecen a discutir sobre el XML y sus bondades o sus ventajas. Pero llevo muchos años oyendo y sé leer, los proyectos que en su mayoría se han presentado. Claro, para algunos serán nuevos, como lo fueron para mí algunos. Bueno, ni siquiera he empezado. Y para los que hablaban de la apropiación y de qué se sabía o cómo sabíamos acaso de si se estaban apropiando, pues eso es muy claro. Aquí dice CC BY NCSA. Usted puede hacer lo que se le dé la gana, es más, Kits ni me cite, me tiene sin cuidado. Pero no comercie con él y si lo usa, póngalo en abierto. Porque si no cuidamos nuestros bienes, pues es el nuevo colonialismo, discúlpenme. Y se trata entonces de apertura y vamos a hablar de gráficas y gráficas y gráficas de cuánto abrimos. Y ya sabemos lo de toda la vida que vengo escuchando hace más de una década. Que el sur abre más que el norte. Pues claro, Europa basa su innovación en lo abierto. Y el CNRS tiene 20 petabytes de datos abiertos. 20 petabytes. En consecuencia, ¿qué servidores de los sures o del sur global pueden utilizar esa información? Yo no quería venir aquí, en serio. Y no quería venir porque sentía que no tenía nada que decir, porque no quería repetir lo mismo, porque estoy cansado de conferencias doctas. Y entonces cuando me lo dijeron a principios de año, y la verdad, quienes me conocen personalmente lo saben, hace 15 días compré el boleto. Tenía una gran invitación a Angola a pasar a formar como lo hemos hecho otras veces y me negué a asistir porque no sabía. Y lo que me venían eran las notas de Keith Jarrett. ¿Y qué decía Keith Jarrett? A veces, si ustedes lo conocen, el famoso concierto de Colonia, cuando toca, perdón, hoy no tengo nada que decir. Se paraba y se iba. Magnífico, ¿no? No siempre tenemos algo que decir. Y yo ya no tengo nada que decir. ¿Y por qué vine? En primera, con toda humildad, porque para mí, identifiqué a Sudáfrica con Peter Gabriel,
y la canción Biko cuando empezaba a estudiar la licenciatura. De Steve Biko, que fue detenido en 1977 y muerto inmediatamente. Eso es lo que me enseñó Sudáfrica. Además de que empecé a entender la opresión a partir de Sudáfrica. Si es que es posible entenderlo para los que no lo hemos vivido o lo hemos vivido en otros roles. Lo segundo que aprendí es la demanda de Sudáfrica por el genocidio a Palestina. Seguí todas las noticias. Eso que hoy no se habla y no me voy a detener. Y para que entiendan mi dicotomía o dos cosas que quiero resaltar aquí, esto es lo que puse en mis redes hace, pongamos 12 años. Con la aparición de Dora 2012. La no oposición a los actuales sistemas de evaluación de las ciencias sociales es un acto suicida. En homenaje, claro, a Bansky y las 5 grandes, Elsevier, Wiley, suicidando el acceso abierto en homenaje a Nafir. Y en marzo, cuando fui a un congreso y dejé de participar y hablar, más de 6 meses, cambié lo que se dice esto en las redes. Y lo cambié, no lo cambio, la verdad, de hecho, prácticamente no participo en las redes. Y puse el lema, después de haber visto por Tiffany, soy ateo, la corona de Cristo, de Jesús, vendiéndose por un billete, como decimos en mi tierra, por unos dólares. Y entonces cambié el lema, de Taylor Swift a Taylor Francis, el cinismo del mercado capitalista. Vamos a pasar y a ser un poquitito más serios. Ya me dice que 5 minutos, creo que no diré mayor cosa. Bueno, hay 2 problemas fundacionales del acceso abierto. El primero es que todos los sures hicimos representación en el Atlántico Norte. Y esa representación se tradujo en el mainstream, Scopus o Web of Science. Y seguimos ahí. Lo siguiente es lo que hemos hablado aquí. Puede hacer usted cualquier cosa con los textos siempre y cuando se respete los derechos de autor. Es decir, la licencia CC BY permite la apropiación y la comercialización. Pero como nos dijo Ana, el conocimiento es un bien público de la humanidad. Y si queremos que esto sea cierto, tenemos que tener una licencia que permita la no apropiación. Y si no, pues simple y sencillamente ya no entiendo nada. Y esto se concreta en 2 cosas. El APC, la mercantilización, y el GIF, o el factor de impacto. Relevancia social, que no sabemos cómo medirlo, pues espero que algunos expertos aquí y en la siguiente cumbre que deberá ser en el sur, porque si hablamos de conversaciones globales, no hay posibilidad de ir al Atlántico Norte a hacer el Congreso, o simple y sencillamente yo no asistiré, lo que no tiene mayor importancia. ¿Cuál es el juego? Estamos hablando de poder. ¿Vamos a cambiar el juego hegemónico o no? ¿Que hay tensiones? Obvio
que hay tensiones entre la libertad académica y la justicia social. Es el gran dilema de la historia del mundo en las últimas décadas o siglos. ¿Justicia o libertad? ¿No son los dos grandes paradigmas que se contradicen? Pues tomemos una posición simple y ajustemos los medios por los fines. Lo que no acepto cualquier fin. Lo que no acepto es la estupidez y no articular los medios a los fines. Disculpen, no tengo tiempo para estarlo explicando. Pero voy a hablar de 3 casos y termino. Primero esto, ya no entiendo lo que está pasando o ya pasó lo que estaba entendiendo. Primer caso, lo importante es el sistema económico. La nueva Secretaría de Ciencia y Tecnología de México en el 2019 cambió las reglas del juego, cambió la Constitución y hizo el derecho a la ciencia un elemento constitucional en su artículo 3, fracción 5. Se cambió toda la ley para cambiar los sistemas de evaluación. Antes de venir todavía no era reconocida legalmente. Y sacan ese tuit. La UNAM en el número 54 del ranking S. Es que no entienden que no entienden. Y si esa va a ser la lógica de la nueva secretaría, discúlpenme, estamos perdidos. La segunda imagen nos habla de una universidad de Centroamérica que firmó el acuerdo del Zucca, donde más de 50 universidades, él dirigiendo, firmaron el acuerdo de ciencia abierta. Pero saca un tuit personal, no institucional, el rector: felicito al académico X por publicar en una revista Cuartil 1. Perdón. La tercera, que es la última, es de mi institución. Pionera en el acceso abierto, porque ahí nació el proyecto que dirige Ariana Becerril, que es Redalic, hace 22 años. Después esa universidad participó en la redacción de los cambios de ley de 2014 en México. Fue el primer mandato en México a nivel universitario. Yo soy un profesor de esa universidad, pero estoy cancelado por tener una política de acceso abierto no comercial, porque el rector, lo cual me tiene sin cuidado, tiene una política comercial. Caso 2. Acabemos con el sistema tradicional de revistas antes que con el sistema económico. Melinda Gates: vamos a trabajar por los e-prints, porque las revistas no sirven. Tiremos al niño junto con la bañera. El agua está sucia, pero tiremos al niño junto con la bañera. Después el plan S. Vamos a impulsar los preprints. No porque los preprints sean malos, no quiero discutir eso. Estoy diciendo que ya no estamos centrando nuestra atención en las revistas científicas. Punto. Y tercero, la discusión de algunos académicos muy prestigiados, donde primero dicen es más importante la velocidad que la rigurosidad. Y el tercero, y con eso termino, tranquila Lidia, el síndrome de Estocolmo. Por el 2013 más o menos, Wellcome, el Instituto Howard Hughes y la Sociedad Max Planck, no poca cosa, fundan una revista de acceso abierto con APC. En América Latina eso no es de acceso abierto y esa revista no entraría a Redalic. Punto. Nos tiene sin cuidado ese prestigio. Tiene APC. Excluye. Y los 3 grandes financiadores se someten a Clarivate. Perdón, ¿de qué estamos hablando? Pero ese no es el problema.
Ahí estamos hablando de juego de poder y de dineros. Lo sorprendente, y que me quedo estupefacto, es cuando el ícono del cambio de la evaluación, Dora, la Declaración de San Francisco de 2012, ataca a Clarivate por sacar a eLife. Dice, es castigado por la innovación. Pero si eLife nació diciendo que le tenía sin cuidado el factor de impacto. Entonces, y después sale el plan S. Johan, ¿qué pasa? No entendemos. Y tampoco quiero que me expliques, por favor, lo que dice el escrito, porque con muchas partes de las cosas estoy. ¿Por qué Dora y el plan S no felicitó a eLife por lo que le llaman innovación y transformación de las publicaciones? Y dijeron, ese es el camino que deben seguir todas las revistas. Salirse de Clarivate y crear otro modelo. Por eso termino, el acceso y la ciencia abierta a texto, datos, ideas, acciones, es y será la principal fuente de mercantilización, la explotación, el capitalismo cognitivo, la extracción y el nuevo colonialismo. Gracias. Thank you very much, Eduardo. Thank you very much for the very clear presentation. For the sake of time, we continue and we welcome Ellen Thysse from Stellenbosch University in South Africa. Ellen, are you ready? Thank you. The floor is yours. Good afternoon. Goodness me, I don't know how do I follow that presentation. My presentation is actually going to be very boring now, and I thought it was going to be exciting. However, I don't care. It is, in fact, a very traditional presentation. I just didn't have the time to do a proper, a very nice PPT like the others did, but Reggie was on my case. You know, can I appeal to you to please send the presentation? The translators need it. So, but I hope what I'm going to say will assist in the conversation that you have had over the week here. So we've been asked to look at case studies, and I'm using South Africa as a sort of a case study for some part of it, and then the other part of it, I'll speak a little bit generally about research assessment within Diamond Open Access framework. Also, just following the speaker, I also have to say to agree with him, I'm also actually very impatient. I have no longer patience with this. I've also been in this for too long. And I will make my final recommendation at the end, why I think also that it is time that we say that enough is enough. So just very briefly, again, I couldn't join you earlier this week, but I think I'm sure over the 4 days or so, 5 days, that there is definitely consensus around a number of things. And I hope you will agree with me that we know that research assessment reform key to shaping the research landscape. Secondly, that consensus that research evaluation needs to be reformed, similar to the first point. The third one, I do think we all agree, doesn't matter where we're standing, that consensus that the research enterprise manage tension while maintaining research quality, upholding research integrity, being inclusive and diverse, and safeguarding both basic and applied sciences, applied research. So, as we know, in some parts of the world, there is a growing recognition that a narrow and simplistic set of the evaluative metrics and indicators that we currently have do not satisfactorily capture the quality, utility, integrity, and diversity of research. Metrics fail to capture important additional dimensions of high quality. We heard this morning, of high quality research such as those found in mentorship, data sharing, engaging with publics, nurturing the next generations of scholars, and identifying and giving opportunities to underrepresented groups. It is also seen to distort incentives of achievement,
disadvantage some disciplines, including vital interdisciplinary and transdisciplinary research, and fuel predatory and unethical publication practices. Further, as we are aware, and we heard it also many times today, the current publishing ecosystem is fraught with various biases. And I just want to give you one example. A few months ago, we held the International Coalition of Library Consortia conference here in Cape Town. And one of the panelists, a researcher at one of our universities, said that how he had submitted an article to one of the top international journals. It was rejected. And what he did is he just asked one of his colleagues in Europe to submit the same article, and it was accepted. So this agenda is then also another thing that I think we've already heard. It is typically dominated by developments in Europe and North America. And I think that is why having this summit in South Africa, in the developing world, is crucial for taking, and I'm not saying a global perspective, but an inclusive global perspective forward. So I want to commend UCT for hosting this conference. So just in terms of the case study, South Africa's, and this is just a brief overview of research assessment in South Africa. We have 26 public universities, and they are the primary contributors to the nation's research output. While universities lead in research production, contributions also come from the private sector, parastatals, and NGOs. Despite accounting for less than 1% of global research output, South Africa is recognized as the leading research producer on the African continent. The government plays a central role in funding research, primarily by subsidizing publications in journals and conference proceedings, indexing platforms, many of those that we are all aware of. But beyond direct subsidy, the National Research Foundation of South Africa is tasked with promoting and supporting research through funding, human resource development, and the provision of necessary research facilities. Then also other entities such as the Medical Research Council and the Human Sciences Research Council also provide funding, though on a smaller scale. To further enhance research quality, the National Research Foundation employs a rating system that categorizes researchers based on the impact of their recent work. Ratings range from A, the highest, to Y, early career researchers. The system incentivizes excellence, but does not yet explicitly integrate open access as a criterion for assessment. And let me just say at this point, when I speak open access, I use open access and diamond open access interchangeably, because from my point of view, it is the same vehicle, it is just a different model. So in recognizing the importance of, on the other hand, in recognizing the importance of open access, the NRF issued a statement in 2015 mandating that all research funded wholly or partly by its grant, including data, be made available on open access platforms. However, it is unclear how compliance with this directive is being monitored. Notably, the NRF's rating application process does not include specific fields to assess researchers' open access practices, such as the number of open access publications or the use of repositories for depositing outputs. So in my view, this disconnect highlights a gap in aligning research assessment practices with open access priorities and policies. I will come to this point later. So just about also very brief overview of open access, diamond open access in South Africa. In recent years, this has grown quite a lot. There has been a range of open access initiatives over the last 20 years. And I've listed them there. I'm not going to go over them. I do want just to add to, after 2019, in 2023 as well, Stellenbosch University also hosted the International Open Repositories Conference. Now, that is very important because linking to this, what we're discussing here, in terms of the infrastructure and the technical parts, and so for me, it's also important that all these various initiatives
also needs to collaborate, not just in terms of the other stakeholders, but we all are trying. We heard a question about that earlier on. And then lastly, also, I've already said and congratulated UCT on hosting this development here. Just some other key developments. Most universities have developed institutional repositories as well as research data repositories. There is also underway a creation of a national network of repositories under the auspices of the Committee of Higher Education Libraries in South Africa, CHELSA. Many of the higher education institutions currently offer publishing service outside of a university press. We had one example here at UCT, and so we have at my institution and a number of other institutions. There is also, and the libraries offer these services with varying degrees of success and or efficiency. There is a proposal to develop one platform that can be utilized by all the institutions and eliminating the need for duplication. And this is a national open access project initiated by the CEO of University South Africa, the forum of all presidents in the country, university presidents. Then SANLIC, the South African National Library and Information Consortium is the country's leading facilitator of access to high-quality scholarly electronic information, including read and publish agreements. To date, 15 multi-year agreements were converted from read-only to read and publish agreements. And this has enabled South African researchers to publish now in the forums in traditional hybrid journals, over 80% of where they normally publish. Prior to that, these agreements, they only publish in about 5% of these open access hybrid journals. I know my time is probably not that much, so let me just very briefly talk about rebutting the misperceptions of prestige or lack thereof. And I'm actually not going to go through this because, again, it has been addressed this morning, and also it's the whole problem that we have around the journal impact factor and why we cannot continue to have that. Just some of the challenges. Again, we heard some of the challenges, but I'd just like to focus on this article by Ulrich Herb and Benedict Small, where they say the benefits of diamond are not crystal clear. And let me say yet. It was published in September 2024. So we know that, yes, neither gold nor open hybrid, as we've heard from the previous speaker, has not broken the dominance of the major commercial publishers. So we've lost faith in the so-called transformative agreements. So seeing now as a key to the road to full open access, of course, Diamond Open Access is promoted to address those concerns. However, there is still a poor understanding of the publishing model's cost risk. There should be a realistic assessment of the sustainability of DOA. And without this risk, the risk is another cycle of high hopes, unforeseen consequences, and disillusion. And equity remains vague. And I don't have time to wait until we get to that point. And then just very briefly, 1 minute to just speak about the strategies for recognizing DOA. I know the session after this will actually deal with this, but just a few things that I would like to leave you here. And that is, obviously, it's complicated, this relationship between OA or DOA and assessment. It should be completely integrated into research policies of funding agencies, governments, and institutions. We should promote quality in Diamond the same way we've done it in other publishing platforms before. The tool enables also that we have to look at, how can we make sure, besides these considerations, that, of course, related to quality and impact, we heard that also, investment in capacity building, development of incentive packages for researchers to publish in Diamond OA, and of course also such as recognition in tenure and promotion processes and awards for exemplary OA publications. So in conclusion, I think, again, consensus. We should recognize that both peer review, the traditional research scholarly output, as well as the peer review process,
and OA contribute equally to the quality of research. Incentives should be aimed at encouraging researchers and institutions to publish in open access journals and tools. We should consider both qualitative and quantitative assessment to ensure diversity. And then also we need to maximize inclusion and diversity, optimizing research as a public good, and responding also, as we've heard from the VC this morning, we can't just look at the one aspect, we have to look at everything. And we also need to respond to the fast-changing world, including the application of artificial intelligence and machine learning. Now, something that is at the heart of the library and information profession is the right and access to knowledge and access to information. And I think if we look at this, not just in terms of social justice or not just in terms of one thing or another thing, as research assessment, transforming that, but if we perhaps start to phrase this as the right to freedom of expression, as enshrined in Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights, which says, I quote, "Everyone shall have the right to freedom of expression. This right shall include freedom to seek, receive, and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing, or in print, in the form of art or through any other media of his choice." If we talk about what we're trying to do here is to ensure and to assist that we must claim our basic human right to be able to have access to information, to knowledge, to share that, and for others to be able to build on this. So just imagine this, what will happen, and I heard what the VC said, and I agree with him on some aspects, but in order to retain the quality and the ranking and all this prestige that universities believe that they have, if their researchers can't access and can't pay for the information that they had published themselves, then I don't know how they're going to sustain that quality and that prestige. And I do think it is about time. So not just we have one director here, we had the Vice-Chancellor here, but I think this is what I want you to imagine. What will happen if all Vice-Chancellors, Presidents, Chancellors of universities globally take a stand and declare that enough is enough? Say thank you, but no thank you for these systems that the publishers had put in place. And if they do that, and that we determine our own metrics that include all the things that we're talking about, it will be game over. And I don't think we would need a third summit on Diamond Open Access. Thank you. Thank you very much indeed, Ellen. Very good. And now, moving quickly, last but certainly not least, Professor Luciana Balboa from Argentina. Please, the floor is yours. Bueno, va a ser difícil esta tarea de ser la última después de una larga mañana y bastante acalorada también. Quiero empezar agradeciendo enormemente a los organizadores por haberme permitido, facilitado mi presencia aquí. Realmente para mí es un evento maravilloso y del cual realmente estoy pudiendo enriquecerme mucho, así que les agradezco mucho a todos por los intercambios. Bueno, antes que nada les quiero contar un poco, de dónde vengo, porque mi perfil, si lo habrán visto, es un poco por ahí distinto. Yo soy investigadora en el área de ciencias médicas, trabajo en enfermedades infecciosas, trabajo en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Medicina, y básicamente soy inmunóloga. Estudio la inmunología de la tuberculosis, pero no se asusten porque hoy voy a hablar de evaluación científica. Pero es trabajar en esta disciplina en donde sabemos que todavía las métricas pesan fuerte, me ha llevado a sufrir en carne propia todas las barreras que supone tener que publicar pagando APCs, sobre todo desde un país como Argentina.
Es por eso que inicié a trabajar activamente en distintas iniciativas relacionadas con Open Access a través de mi membresía en la Global Young Academy y luego también en la Academia Joven de Argentina. Y bueno, más recientemente también a colaborar en advocar por un cambio en la forma en la que estamos evaluando como miembro de la Junta Directiva de COARA. Bueno, esta diapo ya sé que va a ser controversial, esta diapositiva. Lo que les quiero contar hoy en esta breve intervención son los resultados de un estudio que realizamos junto con varios colegas de la Global Young Academy. Y este estudio está a punto de ser publicado en Nature. Yo sé que esto va a generar mucha polémica, pero les quiero decir por qué decidimos hacerlo de esta manera. Nosotros queríamos que las conclusiones y los resultados, pero sobre todo las conclusiones que se derivaban de este estudio, pudieran llegar a los focos de mayor resistencia. Nosotros creemos que tenemos que dejar de solamente hablar entre nosotros mismos, entre los que ya estamos convencidos, y hay que tratar de llegar justamente a los que menos convencidos están, a los que quieren seguir con el sistema como está. Y por eso sentimos que era muy importante que este mensaje llegue especialmente a esa audiencia. Básicamente en este estudio lo que hicimos fue un estudio global para tratar de entender cuáles son los criterios que están siendo tomados en cuenta a nivel global en la promoción académica, en los criterios de evaluación de promoción académica. Entonces, bueno, este trabajo, les decía, lo hicimos 29 miembros de la Global Young Academy, como pueden ver, con distintas nacionalidades o trabajando en distintas partes del mundo. Y esto nos permitió también hacer un relevamiento de políticas de promoción bastante abarcativo y poder incluso traducir e interpretar políticas de promoción en 27 idiomas distintos. Bueno, entonces, básicamente el objetivo del estudio es evaluar cómo son los investigadores evaluados, valga la redundancia, a nivel global. Y para eso hicimos un estudio, un análisis de tipo transversal, examinando cuáles son los criterios de evaluación que se usan en las políticas de promoción. Lógicamente, tuvimos que hacer algunas consideraciones para acotar el estudio, y nos focalizamos particularmente en el rango de full professor, o sea, estudiamos las políticas de promoción para aspirar a un cargo de full professor, porque dada la diversidad de estructuras en los sistemas académicos en distintas partes del mundo, nos era difícil encontrar equivalencias para todos los distintos rangos. Para el cargo de full professor es un rango que es bastante ampliamente adoptado, que tenía equivalencias en distintas partes del mundo y por eso nos restringimos a esta categoría. Luego trabajamos sobre las trayectorias, digamos, que permiten acceder al cargo de full professor más frecuentes, ¿no? Trayectorias de tipo académicas o más centradas en la docencia, más centradas en la investigación o incluso clínicas, y incluimos instituciones académicas. Bueno, este es un resumen de cómo fue nuestro muestreo. Básicamente incluimos, evaluamos, relevamos políticas, 532 políticas de promoción, incluyendo 314 de 190 instituciones académicas y 218 de 58 agencias gubernamentales. ¿Por qué no hay una correspondencia uno a uno? Porque, bueno, algunas instituciones o agencias tienen más de una política de promoción dependiendo de la disciplina, ¿sí? Y estas 532 políticas venían de 121 países, de los cuales 32 están ubicados en el norte global y 89 en el sur global. Y esto creemos que es una gran fortaleza del estudio. Nosotros tuvimos una cobertura de un 73% de países que se encuentran por fuera de Europa y por fuera de Norteamérica, que era en los lugares en donde había algún tipo de antecedentes de estudios de estas características.
Bueno, entonces, yendo un poco a los datos, básicamente lo primero que estudiamos es tratar de entender cuáles eran los criterios que eran más tenidos en cuenta en estas 532 políticas. Y lo que encontramos es que hay 30 criterios que son los más prevalentes. Si ustedes ven aquí está la frecuencia ponderada de cada uno de estos criterios y los organizamos, por simplicidad, en 5 categorías que son las que yo les voy a mencionar ahora. Espero que vaya bien la traducción. Bueno, las categorías son desarrollo de la carrera, que incluye criterios como, por ejemplo, financiación, tener colaboraciones, etcétera, etcétera. Otra categoría es reconocimiento, que incluye, por ejemplo, la ponderación de premios. Otra categoría son servicios y docencia, que incluye mentorías, incluye roles administrativos. Otra categoría, que la llamamos de rasgos generales, incluye el aspecto de interdisciplinaridad y aspectos éticos y de integridad. Fíjense cómo en relación de las frecuencias de las otras categorías, por ejemplo, interdisciplinaridad, qué poco tenido en cuenta es, al menos en estas 532 políticas que relevamos. Y por lejos, la categoría más prevalente, la que era más mencionada en la mayoría de estas políticas de evaluación, era la producción científica, con un 97% de prevalencia. Y esta categoría de producción científica nosotros la subdividimos en 11 criterios, de los cuales algunos son de tipo cuantitativos y otros son de tipos cualitativos. Entonces, por ejemplo, entre los criterios cuantitativos podemos ver el número de publicaciones, el número de citaciones, mientras que entre los cualitativos están aspectos que tienen que ver con la calidad de la publicación, el rol de los autores. Slow down, yes. Ok, voy a ir más lento. Entonces, en esta categoría, que como les decía, es de producción científica, incluimos 11 criterios, dentro de los cuales algunos son de tipo cuantitativos, otros son cualitativos, pero lo que vimos es que en líneas generales, tanto si analizamos políticas que provengan de instituciones o de agencias, en ambos casos se destacan, son más veces mencionadas aquellos criterios que son de tipo cuantitativos y especialmente el número de publicaciones, el número de patentes y la indexación de la revista. Lo mismo más o menos observamos cuando comparamos las políticas divididas en función de si provenían del norte global o del sur global. Básicamente vimos que los criterios que eran de tipo cuantitativos comparados con los cualitativos estaban en general más representados, eran más tenidos en cuenta tanto en el norte global como en el sur global. Sin embargo, cuando hicimos un análisis un poquito más discrecional, observamos que para el caso del análisis de las políticas institucionales que provienen del norte global, hay una mayor consideración de aspectos de criterios cualitativos para evaluar la producción científica. Bueno, más allá de la evaluación de las frecuencias de los criterios, lo que queríamos entender es si había algún tipo de asociación entre los criterios, para entender si las organizaciones estaban buscando determinados perfiles de investigadores. Entonces hicimos un estudio para poder ver qué tipo de factores, o sea, qué tipo de agrupaciones eran las más prevalentes entre estos criterios que habíamos estudiado. Y lo que vimos es que básicamente más del 65% de la variabilidad de todos los datos se puede explicar en solamente 4 factores, que serían 4 combos de criterios, 4 agrupaciones, 4 clusters de criterios, ¿sí?
Y dentro del primer factor, que es el que llamamos de output métricos, fíjense que este factor incluye a la mayoría de los criterios que son de tipo cuantitativos. Es decir, que hay organizaciones, instituciones, agencias que eligen criterios cuantitativos de forma asociada. Es decir, que la misma institución que pondera, por ejemplo, el número de publicaciones, por ejemplo, también está ponderando el número de citas y también pondera, por ejemplo, el orden de la autoría. Entonces, así como vimos este perfil, también vimos que se podían encontrar 3 perfiles más, que ya esos perfiles incluyen más una mezcla de criterios que nosotros les terminamos poniendo un nombre en función del tipo de criterios que agrupaban. Pero lo que más nos llamó la atención de todo esto, o sea, básicamente los patrones que observamos son o de output métricos, o de visibilidad y compromiso, o de desarrollo profesional, o de outcome e impacto. Pero lo que más nos sorprendió es que de toda la cantidad de datos que teníamos, toda esa variabilidad se redujo a solamente 4 posibles perfiles de investigadores que son buscados por la mayoría de las políticas de promoción, digamos, de las organizaciones que nosotros relevamos. Lo cual obviamente va en detrimento del énfasis en la diversidad de los perfiles de candidatos. Y por último, lo que quisimos evaluar era entender si el hecho de que las organizaciones elijan un determinado patrón de criterios asociados, si estaba influenciado por algún otro tipo de factor. Por ejemplo, si los países del norte global elegían más un cierto perfil y los del sur más otro tipo de perfil, o si esto tenía que ver con la disciplina, el área disciplinar del que estuviéramos hablando, o si tenía que ver, por ejemplo, con factores económicos del país. Hicimos una serie de estudios de regresión tratando de evaluar todo esto. Yo no voy a detallar todos estos resultados, voy a ir solamente a los más salientes, a los más importantes. Pero básicamente lo que vimos es que el área disciplinar no tiene mayor impacto en cuanto a qué perfil de investigador buscan las instituciones o agencias gubernamentales. Sin embargo, encontramos algunas asociaciones importantes. Por ejemplo, en cuanto al factor de visibilidad y compromiso, vimos que a diferencia de los países que son high income countries, los que son upper middle, low middle y low, en esos 3 tipos de países hay un menos énfasis en toda la agrupación de criterios que definen el factor visibilidad y compromiso. Otro hallazgo que nos llamó mucho la atención es que los países de upper middle income ponen mucho énfasis en las métricas. Y por último, quería destacar de esta tanda de resultados que para el factor 4, que sería el de outcomes e impacto, lo que vimos es que países low, middle y low, en cuanto a ingresos, low, middle income countries y low income countries, esos países ponen muy poco énfasis en este tipo de perfil, el de impacto y outcome, lo cual llama la atención porque países que tienen económicamente restringidos, uno tendería a pensar que van a dirigir sus elecciones más hacia lo que tenga un impacto. Entonces, estos serían los puntos principales que se desprenden de este estudio. Por empezar, que los criterios de promoción no son uniformes y varían en las distintas instituciones y academias. Sin embargo, lo que sí observamos es que hay un cierto agrupamiento de criterios que se da de manera repetida, como si fuera copiada, en distintos organismos. Y esto pone de sobremanera, digamos, resalta la baja de diversidad
en las competencias que son buscadas por las instituciones y agencias. I'm about to finish. Yes. Este tipo de perfiles que son más buscados no están condicionados, no están influenciados por factores que tienen que ver con el tipo de trabajo o el área disciplinar, sino más bien parecen estar más influenciados por el contexto en donde el investigador es evaluado, ¿sí? Y en particular lo que vimos es que las métricas siguen siendo muy populares, especialmente en los países upper middle income countries. Entonces, para terminar, sé que están todos muy cansados, gracias por haber seguido hasta acá. Para terminar, quiero vincular un poco estos hallazgos principales con sus implicancias en la circulación del conocimiento en la ruta no comercial. Bueno, hay una implicancia que es obvia, que tiene que ver con que si las métricas continúan siendo predominantes a nivel global y particularmente lo que nos llama la atención en upper middle income countries, esto obviamente desalienta la circulación del conocimiento a través de la ruta no comercial. Y algo que por ahí sí quería como sumar a todo lo que se vino hablando en cuanto a evaluación científica, que es en el punto de la diversidad de los perfiles. El hecho de que tengamos una pobre diversidad en los perfiles que las organizaciones están buscando denota que las políticas de evaluación que se están gestando no están siendo pensadas de acuerdo a una misión institucional, no están siendo enfocadas en las necesidades, problemáticas y realidades de cada institución, de cada organismo. Y eso denota entonces poco énfasis en las problemáticas de impacto local y en las perspectivas minoritarias. Y estos puntos justamente son focales y son aspectos que rescata la circulación del conocimiento por la vía no comercial. Entonces también el hecho de no diversificar los perfiles de investigadores también va en detrimento del crecimiento de Diamond Open Access. Y bueno, eso es todo, porque sé que estamos todos muy cansados. Perdón si fui muy rápido. Thank you very much, Luciana. Thank you very much to all the four of you. We are very late, but maybe we can afford 5 minutes for questions. Yes, thank you. So please, trying to be brief. Also, the respondents should try to be brief, considering that we will need 3 more minutes additional before we go, because we need to explain how it will work the breakout session. So, please, questions. Thank you. Mi pregunta es para Eduardo, mi comentario. No te voy a hacer una pregunta. Mi comentario es el siguiente. Hay un filósofo que me gusta mucho, ya no lo estudio, pero me gusta mucho, que se llama Edmund Husserl, que decía que somos seres de tareas infinitas. Y esto se cumple especialmente para las acciones políticas. Las acciones políticas toman mucho tiempo, sobre todo las que tienen que ver con los derechos fundamentales, como el derecho al acceso a la información y el poder sobre la información. Así que sé paciente. Estamos todos acá y estamos muy comprometidos desde diferentes formas de abordaje. Pero es eso. Y creo que lo que sí quiero agradecer de tu presentación, que no, debí haber comenzado por ahí, discúlpame, es recordar que esto es una tarea política y como política es una tarea colectiva. No es tuya ni de nadie en particular, sino de todos los que estamos acá y los contextos en los que podemos replicar estos asuntos. Era eso. Gracias. Gracias. Bueno, yo voy a contestar a Eduardo porque me mencionó por nombre. Y, bueno, personalmente, Eduardo, estoy de acuerdo contigo que ya no tiene ninguna importancia
que Clarivet ya no incluye eLife en su index, en su índice, ¿no? Realmente no tiene importancia, pero en cada situación de la vida hay dos maneras de reaccionar a una situación parecida. La manera radical, y todos sabemos que tú reaccionas, de manera radical, y la manera más matizada. Y es esa manera que hemos escogido en la coalición para reaccionar a esa decisión de Clarivet. Y publicamos hace 2 semanas un blog escrito por Bodo Stern de la HHMI, que lamenta de manera, digamos, diplomática la no inclusión de eLife en Clarivet, en el índice SCIE, pero con el intento de mostrar a qué punto Clarivet ya no es relevante en su manera de evaluar las innovaciones en la publicación, en el campo de la publicación que estamos viviendo. Y eso me pareció a mí una manera muy inteligente y adecuada de reaccionar a esa decisión de parte de Clarivet, para mostrar a todo el mundo, de hecho, que esa medida de medir a las revistas que utiliza Clarivet ya no es relevante para el siglo XXI. Gracias. Thank you very much.